Señora Presidenta, bueno, agregar a lo dicho por mi compañera del Frente Izquierda, porque creo que hay que aclarar un poco las cuestiones para que no quede dando vueltas una idea incorrecta. Nosotros no solo decimos que es una medida insuficiente, sino que además expresa algo que es aún más grave y expresa que consideramos que no hay un plan racional para la ciudad, por lo menos en materia económica está claro, que venimos de diversos anuncios mediáticos, de anuncios rimbombantes que pareciera ser que son medidas que vienen a salvar a una economía que está arruinada, sobre todo para los sectores que no han podido tener ingresos durante este tiempo. Y se presenta este tipo de anuncios con títulos bastante llamativos como solidaridad tributaria, pero lo que se expresa verdaderamente es algo de lo que planteó recién la concejal preopinante, que tiene que ver con anuncios donde estas medidas buscan generar la idea de que se va a atacar a las grandes fortunas radicadas en la ciudad, y esto no es así. Pero por otro lado, en el artículo 3º se establece la idea de que, la solución para los pequeños comerciantes arruinados llega con este proyecto, y eso tampoco es así. Y entonces tenemos que explicar claramente cuál es nuestra posición para, justamente desarrollar el por qué hacemos el planteo de las modificaciones que vemos necesarias. Lo explicó la concejal y eso lo escuchamos en la comisión respectiva, escuchamos a los funcionarios municipales desglosar este proyecto y dar ciertas respuestas que tal vez al inicio no estaban muy claras. Es verdad, originariamente el proyecto buscaba recaudar algo así como 2,6 millones por mes en función de todas las empresas que iban a ser afectadas, las empresas y el capital que iba a ser afectado con esta sobretasa del 30%. Luego con las modificaciones se agrega algo así como 2 millones más, pero es el monto, 24 millones lo que se busca recaudar. Y si uno toma como referencia los datos de, este no pago del IPC a los trabajadores y trabajadoras municipales, datos que surgieron en la misma reunión con los funcionarios, datos que dieron los propios funcionarios, situación que inclusive mereció las críticas de varios bloques que estábamos allí presentes, realmente vemos que entonces es una medida insuficiente porque siguiendo con esta transferencia desde el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras municipales a las arcas municipales, se puede recaudar más. Obviamente que no estamos de acuerdo con eso, creemos que los trabajadores y trabajadoras debían haber cobrado el aumento, estamos esperando que verdaderamente se les pague el aumento que corresponde en este caso, porque no es posible que una vez más la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras. Pero entonces vemos que es una medida que inclusive de manera más bien desesperada se tiene que sacar porque no hay muchas otras. Veníamos de un anuncio y de una votación que fue presentada también de manera también rimbombante del Plan Capital que iba a salvar a la economía con planes de obras públicas que se van a generar. Todavía no hay nada concreto de eso más allá del endeudamiento que se votó y esperamos que se avance. Pero entonces vemos que son todas medidas que pareciera ser inconexas porque no hay racionalidad de verdaderamente qué es lo que se busca. Son 3.415 comercios. 3.415 comercios, de los cuales se les va a condonar una deuda de algo así de 2.000 pesos por mes. No quiero ahorrarles, son pesos más, pesos menos, pero no es, la gran solución para los comerciantes. Si uno piensa que se han visto verdaderamente arruinados, sobre todo los pequeños comerciantes de esta ciudad, y hace falta simplemente recorrer un poquito, ¿no? En calle Leloir, que probablemente no estén los pequeños comercios, pero sí adentrándose en el centro de la ciudad y un poquito más alejado, uno puede ver que realmente se han arruinado en este tiempo. Y entonces somos los primeros y las primeras en plantear que cualquier medida en beneficio real de los pequeños comerciantes es una medida progresiva, pero no en este caso, porque entendemos que no es una solución real. Mi compañera ha planteado algunas de las cuestiones que nosotros vemos en relación a cómo hacer a través de las modificaciones
algo que se parezca más a una medida real. En el anuncio original del intendente estaban incluidas las petroleras como un sector al cual debía afectarse, no con un impuesto como estamos planteando desde las bancas del Frente de Izquierda, desde nuestra misma Constitución, es decir, afectando las regalías, que solamente afectando un 2 o un 3%, podría verdaderamente obtenerse todos los recursos que hacen falta para pensar verdaderamente las medidas que se necesita desde el pueblo trabajador en cuanto a lo sanitario, lo económico y lo social, los ingresos de cuarentena que solicitábamos para feriantes, para artistas, las medidas que harían falta para el comercio, para reactivar la economía. Pero es una sobretasa de un 30% mínima. Se incluían las petroleras y rápidamente salieron a desdecirse, y en la explicación que dieron los funcionarios, que se los dijimos a ellos mismos en persona, dijeron: este sector no les ha ido tan bien durante este tiempo. Queremos preguntar entonces, ¿qué le queda a ese comerciante que no tenía ni siquiera empleados, que abría él las puertas de su negocio, que tuvo que cerrar, que no tenía para comprar mercadería? ¿Qué le queda al feriante que no ha podido trabajar, o a los feriantes que todavía están esperando ser convocados en la feria de aquí nada más del centro, porque no hay lugar para todos? ¿Qué le queda a los artesanos que no han podido trabajar, a los artistas que no han podido trabajar, a los cuentapropistas, a las personas que perdieron su empleo y no pudieron salir a buscarlas? ¿Qué les queda? ¿Esa es la respuesta para no afectar a las grandes aliadas estratégicas del MPN y de los bloques mayoritarios aquí en la provincia? Bueno, no estamos de acuerdo. Como tampoco estamos de acuerdo en la explicación que se ha dado para no afectar a los hipermercados de capitales nacionales. Sabemos que hay una cadena gigante en toda la Patagonia que es de capitales nacionales. Y lo decía mi compañera, no ha respetado los precios, pero eso ya parecería un detalle. Ha facturado millones y millones durante esta pandemia. ¿No le ha ido bien? Bueno, no hay explicación, más que evidentemente acuerdos o preacuerdos realizados de manera previa o concomitante a este proyecto. Y entonces en eso no podemos acordar, no estamos de acuerdo. Creemos que esta tasa que hace a una específica prestación, como es digamos, la tasa por inspección en materia de seguridad y higiene, es una tasa muy particular. El 30% es una afectación muy nimia para las necesidades de las arcas municipales, para las necesidades de las grandes mayorías. Y entonces entendemos que mínimamente en esta modificación que proponemos planteamos que hay que aumentarlo a un 50%, pero hay que aumentar también justamente a quienes se va a tocar. Y lo ha explicado Angélica, podemos ahora pasar las modificaciones que planteamos, porque entendemos que la única manera de verdaderamente conseguir los recursos para afrontar las medidas que hacen falta no es solamente con este proyecto, no es con este proyecto ni aún con las modificaciones que proponemos desde las bancas del Frente de Izquierda, es decir, aumentando de un 30 a un 50, aumentando, digamos, a los capitales que se afectarían, proponiendo la solución para más comercios inclusive, sino que creemos que verdaderamente la solución puede llegar solamente de la mano de impuestos progresivos a las petroleras, a las grandes fortunas de la ciudad, a los casinos, a los hipermercados, casinos que no han dejado de funcionar de manera online y virtual, ¿no? Y al negocio inmobiliario que sigue estando en las órdenes del día, y no justamente para pensar en salidas de viviendas, porque lo hemos visto con el Plan Capital, no es la prioridad claramente. El negocio inmobiliario sigue existiendo, no ha cesado la construcción aquí en toda la provincia y es evidente que es rentable. Porque hay que atender a las medidas urgentes de verdad, y entonces creemos que la única manera es verdaderamente afectar los intereses de los que han seguido ganando durante esta pandemia para atender a todas las necesidades de quienes no tienen un ingreso para vivir y ni siquiera tienen la posibilidad de desempeñar sus tareas, como son los pequeños comerciantes. Con ellos sí, cualquier medida que sea en beneficio de ellos, en beneficio real y no demagógico y no de campaña y no de un partido, sí, estaremos allí, pero de esta manera no. Así que bueno, dejamos las modificaciones para que sean leídas por secretaría y invitamos a los concejales y concejalas a acompañarlas. Gracias.